Hola a todos, bienvenidos un miércoles más. Hoy tenemos un reto, que es entrevistar a la que muchos consideran es la mejor entrevistadora de este país. Esa que causa pánico en presidentes, directores deportivos, en los palcos de toda España. Hola Mónica Marchante, ¿cómo estás? No será para tanto, muy bien. ¿Qué tal? Un poco sí, al final, pues yo creo que cuando alguien hace su trabajo siendo directa, siendo honesta con su profesión, hay muchas veces que claro, que eso puede generar consecuencias, ¿no? Y que el personaje tenga que medirse mucho. ¿Lo notas así? Bueno, con los años sí que notas, ¿no? Que te temen, entre comillas, ¿no? Porque tampoco es para tanto, pero bueno, yo creo que en realidad simplemente cumplo con mi obligación, ¿no? Es lo deseable y lo esperable en cualquier periodista. Sí te digo que estoy mejor ahí que aquí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque estoy más cómoda en mi papel de entrevistadora que en el de entrevistada. Y sobre todo porque, bueno, me parece que lo que hago no es nada extraordinario, simplemente hacer lo que tiene que hacer un periodista, ¿no? Fíjate que yo pensaba que a lo mejor hay veces que el que está siempre entrevistando, pues alguna vez, bueno, pues a mí me gustaría a lo mejor hablar también de mis cosas, relajarme un poco, estar en el otro lado, y resulta que es al revés, que estás más tensa. Pero mucho más. O sea que ahora entiendes ya mejor a los entrevistados que tienes cada semana en el palco, totalmente, ¿no? voy a empezar a mover las manos como butragueño. Sin embargo, decías, no hago nada extraordinario, pero yo creo que tú notas que tu trabajo es muy respetado. ¿Por qué entiendes que la gente respeta tanto lo que haces? Pues porque yo creo que hay una máxima que me aplico a mí misma, que es tener el mismo rasero donde vaya. Quiero decir, yo pregunto igual en el Camp Nou, que en el Bernabéu, que en el Calderón, que en el Sánchez Pizjuán, que en cualquier sitio. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Si tú preguntas solamente con un nivel de preguntas en un sitio y en otro no, estás perdida, estás faltando a tu obligación como profesional. Entonces seguramente por eso. Luego también por los años, porque soy una afortunada, ¿no? Lo hago en el Partido del Plus, que es el gran partido de la jornada normalmente, y eso también es una gran ventana. Evidentemente no vas a poner nombres, pero ¿entiendes que a lo mejor en la profesión a veces precisamente esto es algo extraordinario, que a lo mejor muchas veces se quiere quedar bien con el club, hay tantos condicionantes, ¿no? que a lo mejor llama la atención que en tu caso sobrevivas a todo el ruido que hay alrededor? Sí, bueno, eso es algo que debo agradecer a la casa donde trabajo, donde tengo, y siempre lo digo, libertad absoluta, siempre la he tenido en todos estos años, porque evidentemente si trabajara con condicionantes, pues no podría hacer el trabajo que hago como lo hago, ¿no? Pero se me ha ido. Sí, te preguntaba un poco que si en el resto a lo mejor otros compañeros... Sí. No, te iba a decir que estamos en un momento de la profesión para mí bastante delicado, porque estamos corriendo el riesgo de pasar de periodistas a departamentos de comunicación. La crisis desde luego ha ahondado en esto y es peligrosísimo. Entonces yo creo que simplemente lo que yo hago es lo que debería hacer todo el mundo. No es que yo sea mejor o peor haciéndolo, podré tener mi habilidad o podría hacer las cosas bien, pero es que creo que es lo deseable, lo que todos deberíamos hacer en las entrevistas, no quedar bien con nadie o no, o sea, tenemos que preguntar lo que hay que preguntar y punto. Cuando uno hace preguntas delicadas, que toca hacerlas prácticamente siempre, ¿hay en algún momento que alguna pregunta tú misma te haya dado apuro incluso hacer? Muchos, sí, porque sabes que puede tener consecuencias, como de hecho ha sucedido, pero yo creo que se puede preguntar todo siempre y cuando lo hagas con educación, y yo creo que también eso es lo que yo intento mantener ese listón, ¿no? De no perder nunca la educación y de preguntar con la curiosidad propia del que está viendo la tele o el partido en el sofá de su casa, sin más. ¿Y qué pasa cuando el que no es educado es el entrevistado? Pues que tú no puedes caer en eso, sin más, o que también me ha pasado, ¿no? Que el entrevistado no esté en condiciones para afrontar una entrevista. Tienes que seguir haciendo tu trabajo, tienes que mantener tu educación, tu nivel y tu rictus de entrevistadora, sin más. Sabemos cómo son tus entrevistas, Mónica, pero ¿cómo es el antes y el después de las mismas? Pues de ir muy preparado, ¿no? Yo es lo que siempre digo pues cuando me preguntan esto. La clave de preguntar con autoridad y con conocimiento es saberte preparar una entrevista. O sea, si tú no sabes qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado, cuál es la actualidad del club o de la persona a la que estás entrevistando, difícilmente vas a poder hacer una entrevista y difícilmente vas a poder defender tus preguntas. Para defender tus preguntas tienes que estar muy segura de por qué las haces. Pero fíjate que pensaba que los espectadores que ahora mismo nos están viendo no tienen ni la menor idea
de las presiones, sí, digo las presiones además con todas las letras, que conlleva una entrevista, bueno, las entrevistas que tú haces sobre todo por la trascendencia, ¿no? Por la magnitud de los clubes en los que te mueves. Hay otros clubes donde también hay presiones, pero claro, es diferente, ¿no? Clubes más pequeños donde quizá no lo sientes tanto, pero que es tremendo, cómo tienes que capear y nadar en sí. todo esto, ¿verdad? Sí. Lo que pasa que, bueno, yo lo que intento cuando suceden estas cosas es ser honesta, porque al final yo trabajo para el espectador, para el abonado de Canal Plus, que es el que está viendo la tele. Es el único a quien yo tengo que rendir explicaciones, ¿no? Entonces, cuando se dan estas situaciones de censura que se dan, cuando alguien te dice no queremos preguntas sobre este tema o sobre este otro, o queremos que solo se pregunte sobre tal cosa, me parece muy respetable, y es muy respetable que un club o un dirigente o un directivo no quiera responder a algo. Tan respetable como que mis espectadores deben saber por qué yo no voy a hacer esa pregunta o por qué yo no voy a tener respuesta, ¿no? Entonces, yo creo que ante estas limitaciones solo cabe una, que es dar explicaciones a las personas que te están viendo. Director de comunicación, ¿amigo o enemigo? Es que hay de todo, no depende de mí. Yo tengo muchos amigos y gente que está en direcciones de comunicación de grandes equipos que entienden perfectamente mi trabajo y con los que no he tenido ningún tipo de problema, entendiendo ellos mi trabajo y yo entendiendo el suyo. Ellos deben intentar que sus entrevistados queden lo mejor posible y que su imagen quede lo mejor posible en las entrevistas, y yo tengo que intentar cumplir con mi obligación. Y te aseguro que el entendimiento es posible y que en la mayoría de los casos se consigue. Cuando hay voluntad. Cuando hay voluntad, claro. Otra cosa es que tú confundas el objetivo de tu trabajo. O sea, yo creo que un director de comunicación no es un censor del periodista. Es una persona que debe intentar llevar la entrevista por el camino que a él le interese, pero no censurar, ¿no? Hay muchas maneras mucho más inteligentes que censurar de intentar que tu entrevistado o tu club salga bien parado de una entrevista con Mónica Marchante. Si yo fuera Mónica Marchante, claro, estaría pensando ahora mismo el espectador, qué quiere saber, cuál es la curiosidad del espectador respecto a lo que estamos hablando. Entonces, claro, le tengo que poner nombres. ¿En qué lugar has sentido más presiones? ¿En qué lugar te refieres? ¿En qué club? Sí. Pues suelo tener, pero bueno, esto no es un secreto porque yo lo he dicho en antena con la actual dirección de comunicación del Real Madrid. Sí hemos tenido, mis compañeros y yo, no solo yo. Y cuando así sucede lo hemos comunicado. No se admiten preguntas sobre nada que no sea del partido, o el Real Madrid no quiere contestar a esto, tal. Lo que yo no puedo hacer es tener esas presiones y callarme. Creo que estaría faltando a mi trabajo. ¿Te parece más inteligente la política de comunicación del Barça, por ejemplo, que es un club más abierto que la del Real Madrid? Pues posiblemente, también con sus errores, lógicamente, porque también los tienen, pero más inteligente, no lo sé. Yo con el Barça he tenido también disparidad de criterios y los tengo y los tendré. Ellos hay veces que no quieren que tu entrevista vaya por un sitio o se lamentan cuando va, pero no he tenido censura, eso sí te lo digo. Que censura, decir no preguntes por esto, no preguntes por lo otro, pues no, nunca he recibido ese tipo de directrices, vamos. Que tampoco las admito, vamos. O sea. Y seguro, bueno, cada uno, yo creo que ahí cada uno marca su respeto, ¿no? Claro, el momento que cedas, el momento claro, que... estás perdido, sí. Por eso también te digo que al final son los años y que la gente sabe, ¿no? Que a mí cuando se me intenta llevar por ese camino, pues yo lo que hago es enseñarle al espectador el camino, no hay más, si es que es muy fácil. Y, Mónica, hay mucha gente que seguro que también está pensando ahora en la entrevista con Andoni, en lo que provocó la entrevista con Andoni Zubizarreta. ¿Esa es la entrevista que te ha hecho sentir más orgullosa o no tiene nada que ver? No, que va. No, porque a mí no me llena de orgullo y satisfacción el que una entrevista suponga un despido de una persona o anticipe un despido, porque yo creo que el despido de Andoni iba a suceder tarde o temprano. Sí, lo digo más que nada porque preguntaste lo que tenías que preguntar, claro, pero es que eso, y porque él se mojó en un aspecto que no se había eso, mojado. Eso lo único que te da es trascendencia, relevancia, estar en los medios, que todo el mundo hable de ti, de esa entrevista, pero eso no quiere decir que tú ese día hayas hecho tu trabajo mejor que otros días. Otros días has hecho el trabajo exactamente igual y la persona que tenías enfrente o no ha respondido lo que respondió Andoni o no ha tenido esa trascendencia a sus respuestas. Por ejemplo, las respuestas de Jorge Valdano a muchas de mis entrevistas durante el último año que estuvo en el club, al final acabaron
propiciando su salida del Real Madrid, exactamente igual que la de Andoni. Lo que pasa que en ese caso no fue una, sino que fueron varias. Me consta que Mourinho, cuando acababa el partido, se metía en su despacho a ver las entrevistas y lo que decía Jorge Valdano. Pero a mí eso ni me satisface ni me deja de satisfacer. Lo que realmente me deja satisfecha es tener la sensación de que he preguntado lo que debía. Por cierto, siempre has hablado muy bien de Valdano, ¿no? Digo, como tipo educado, agradable, ¿no? Valdano me parece el ejemplo de lo que yo, si estuviera en un club, querría tener para defender la imagen de mi club. Creo que siempre lo hizo estupendamente, que nunca perdió la compostura, que decía cosas y que callaba mucho también. Y creo que incluso en los peores momentos de su peor relación con José Mourinho, que realmente tuvo una fijación muy grande con él, nunca dejó mal al Real Madrid en ningún momento, nunca tuvo una mala palabra para el club y creo que realmente fue una gran pérdida para el Real Madrid. Y Mónica, ¿cuál es la que tú crees que es la mejor entrevista que has hecho? Mira que has hecho muchas. ¿Lo has pensado alguna vez? Uf, pues no. Hombre, por ejemplo, le hice una entrevista, bueno, ahora se me viene a la cabeza, ¿no? Una de las entrevistas que le hice a Valdano en aquella época, en un partido en Sevilla, donde ya estaba la cosa muy tensa, y él reconoció haber dado un paso a un lado, recuerdo además textualmente con esas palabras, por el bien del Real Madrid, sobre Mourinho. En ese momento todo el mundo hablaba de que se llevaban mal, pero ninguno de los dos había reconocido expresamente que existía esa malísima relación, ¿no? Y ahí Jorge lo reconoció. Y luego también sí recuerdo haber estado muy orgullosa de muchas de espacio reservado por dar a conocer a gente que igual la gente tenía otra idea formada sobre ellos, ¿no? Pero me acuerdo de la primera entrevista que dio Joan Laporta después de haber dejado el Barça 2 años después, que fue un ataque permanente a Sandro Rosell. Ahora, pasados los meses y viendo todo lo que ha sucedido después, estuve muy orgullosa de esa entrevista en ese momento, de conseguirla, de lo que dijo Laporta, y ahora, pues visto el resultado, todavía más. Sí, escuchándote, es un trabajo apasionante, ¿no? El poder entrevistar a gente de tan distinto perfil, gente tan importante, muchos de ellos inteligentes, con muchas cosas que contar, otros no tanto, pero de todo, sí, ¿no? Quizás el reto mayor sea sacar algo de quien le cuesta más expresarse. El caso de Diego Costa, ¿no? Que tiene muchas dificultades para hablar castellano y fue una entrevista muy bonita la que hicimos en espacio reservado. Es que yo soy una apasionada de mi trabajo, me encanta, es que me encanta entrevistar, realmente me encanta, es lo que más me gusta del mundo, entrevistar. Pues nos ha dado tiempo a tomarnos un cafelito rápido, Mónica sigue con el suyo. Estaba, fíjate, pensando, dices, es lo que más me gusta del mundo, entrevistar. Pero, ¿cuándo empiezas a especializarte en esto? Porque, claro, toda tu carrera periodística no ha sido como puramente entrevistadora. No, bueno, te iba a decir que empecé a especializarme cuando tenía 13 años, que hice una entrevista para la revista del cole. Bueno, desde el comienzo, claro. A Juan Antonio Corbalán, no, sí, siempre he tenido mucha curiosidad por conocer a los personajes. A mí me gustaba mucho el deporte desde pequeña. El fútbol, el baloncesto, el ciclismo, que es otra de mis grandes pasiones, y siempre me gustaba mucho, ¿no? Buscar curiosidades y conocer más a fondo a la gente, es una cosa que tengo desde pequeña. Pero en el Plus, pues que entré en el año 96, entré trabajando en Más Deporte, cubriendo el Atlético de Madrid, enseguida empecé a trabajar en El Día Después, y yo ya recuerdo que en El Día Después, dentro de los vídeos que hacía, pues yo siempre intentaba, cuando podía, pues intentar ir a hacer alguna entrevista a alguien y así. Por cierto, antes te he contestado a medias, porque una de las entrevistas de las que más orgullosa estoy de haber hecho es una que le hice a Pep Guardiola cuando trabajaba para El Día Después y no me conocía nadie, quiero decir, mi cara no salía en pantalla, no era una de las caras del Plus, ¿no? Paréntesis. No, por lo difícil que es entrevistar a Pep, que bueno, yo creo que lo saben los espectadores, pero Pep Guardiola no concede entrevistas personales. Además en aquel momento, bueno, él era jugador y era justo cuando había saltado su caso de dopaje, que luego no fue así, en el Brescia. Entonces Michael Robinson, que era director del Día Después entonces, me dijo, vete a Italia y no vuelvas sin una entrevista con Pep Guardiola. Y yo, pero vamos a ver, si no habla de una rueda de prensa, cubrimos la rueda de prensa, tal, y luego nos quedamos 2 días más porque jugaba el equipo en casa y quisimos quedarnos pues como el día después, ¿no? Para hacer el reportaje de dónde iba a ver el partido Pep. Aquello era noticia mundial, ¿no? Y bueno, pues conseguí enterarme dónde vivía y él nos vio durante un par de días merodeando por su casa, no le molestamos en absoluto, hasta que ya llegó el momento de que dije, es el momento de tocar a la puerta. Oye, toqué a la puerta y me atendió. Me dio una entrevista que no voy a olvidar jamás, por lo que supuso.
Y fíjate, entonces yo no salía en cámara, nadie supo que la entrevista la había hecho yo, pero el día después fue un pelotazo aquello. Fíjate, te iba a preguntar una cosa antes, pero voy a alterar el orden porque hablabas de tu pasión por el ciclismo. ¿Te imaginas ahora que de repente, quién sabe, ahora entra Telefónica en Canal Plus y de repente Telefónica apuesta por el ciclismo y dice, Mónica, súbete una moto y vas a hacer el Tour de Francia, la Vuelta a España, ¿qué dirías? Se me caen las lágrimas. O sea, digo ¿Dirías que sí? Sí, por supuesto. Y si te dicen, o esto, bueno, ya te lo estoy poniendo un poco más difícil, dejamos los palcos de fútbol para hacer esto. A ver, no le vamos a dar ventaja a los directivos, no les voy a contar mis planes aquí. Hay que ponérselo difícil a la No, entrevistada. sí te digo que es una de mis grandes ilusiones siempre ha sido cubrir ciclismo. Entonces, como nunca lo he podido hacer, pues he cogido la mochila y me he ido por mi cuenta, ¿no? Me he subido, pues gracias a contactos y a buenas amistades y buena gente, como la gente de Movistar Team, que me ha subido a su coche en varias ocasiones en el Tour de Francia. Entonces, de alguna manera ese sueño lo he cumplido. ¿Qué ocurre? No lo he hecho como periodista, ¿no? Yo creo que incluso lo he disfrutado más, pues porque claro, al no tener la obligación de ir a trabajar, pues es que he disfrutado muchísimo, muchísimo. Y también gracias a la gente de Unipublic, que en cada Vuelta a España pues me suben al coche y incluso me han subido alguna moto, en alguna crono, y es algo que no admite comparación con nada. Fíjate lo que acabas de decir, que lo has hecho con Movistar Team. Todos los caminos conducen a Roma, que es donde naciste, por cierto. Sí, nací en Roma, sí, sí. ¿Y eso? Bueno, pues porque por el trabajo de mi padre, que mis padres vivieron allí 4 años y me tocó nacer allí. Y luego, bueno, pues sí mantengo cierto contacto con el país porque luego estudié en un colegio italiano en Madrid. Oye, ¿y es verdad Tengo eso? que ir al Giro, por cierto. Al Giro también. Que no he ido. Ah, pues claro. Pues es nosotros vamos soltando mensajes ahí. ¿Es verdad eso de que el primer partido que viste, no sé si el primero o uno de los primeros, fue la final del Mundial 82? El primero. El primero. Sí. Tenía 13 ¿Cómo años. fue eso? Pues bueno, ahí se me despertó mi interés por el fútbol, ¿no? Mi colegio era un colegio un poco extraño porque era un colegio italiano en España, entonces terminaba el 31 de mayo y todas mis amigas de mi comunidad, de mis vecinos y tal, pues tenían coleto el mes de junio, como en España sucede, ¿no? Y entonces, el mes de junio, pues yo estaba aburridísima, tenía 13 años, me puse a ver los partidos del Mundial. En mi casa a nadie le gustaba el fútbol y vivíamos muy cerquita del Estadio de Santiago Bernabéu, aún siguen viviendo mis padres allí. Y bueno, pues empecé a ver los partidos, tal. Aquella selección italiana que empezó, acuérdate, empatando en la fase previa a todos los partidos y que no pintaba nada bien, pues yo, claro, iba con España, porque yo soy española, aunque nací en Roma y medio tal, pero española, ¿no? Pero claro, como eliminan a España, Italia sigue adelante, va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, el Paolo Rossi a mí me tenía loca, pues ya, o sea, como que yo decía, oye, es que va a haber o sea, es que la final se juega aquí delante de mi casa, o sea, ¿no? Y claro, tenía 13 años, pero yo veía que aquello se acercaba y que Italia, que era mi segundo país, podía llegar a esa final, ¿no? Y llegó el 11 de julio, entonces, bueno, mi mejor amiga, curiosamente, ahí cerquita está el colegio alemán, que la final, ¿te acuerdas? Era Italia-Alemania, bueno, no te acuerdas porque no te acuerdas, pero sí, sabes. Sí, me acuerdo, 3-1 fue al final, ¿no? Sí, Pero, sí, sí. En la prórroga. Hombre, por favor. No, por edad, digo, igual no. Bueno, en aquel momento no la vi, pero bueno, la vi un poquito más tarde. Y bueno, pues resulta que mi mejor amiga pues estudiaba en el colegio alemán, entonces era como, oye, tenemos que bajar a ver el ambiente y tal. Teníamos 13 añitos, ya te digo, entonces bajamos a ver el ambiente y aquello ya fue imparable. Entonces Brasil, había muchísimos brasileños allí que habían comprado la entrada porque el Brasil aquel de Falcao era previsible que llegase a la final y estaba toda la calle Concha Espina llena de brasileños revendiendo entradas directamente. Entonces yo creo que era brasileño el que me la revendió a mí, me ofreció una entrada por 2.000 pesetas. Entonces, subí corriendo a casa, rompí la hucha y me compré la entrada. Y entré al estadio con una amiga que yo a día de hoy lo pienso, ahora que soy madre, digo, pero bueno, ¿en qué momento, o sea, mis padres aceptaron esto? Una de dos, o aquello no hubo lugar a la discusión porque yo iba como así, pero entré en el estadio y además no encontré mi localidad, tal, yo, claro, impresionadísima, porque la primera vez que entras en un estadio, en una final de una Copa del Mundo, con todo el lateral del Bernabéu lleno de banderas italianas, que claro, para mí era tremendo aquello, y lo vi muy cerquita, o sea, vi a Pertini, porque me quedé en un pasillo, nunca llegué a mi localidad, y vi los saltos de Pertini, pero muy, muy, muy cerquita. Entonces, bueno, pues imagínate, ¿no? La curiosidad. Ahora, no cada vez que voy, porque voy mucho, pero muchas veces cuando volví a hacer el palco en el Bernabéu, me acuerdo de ese día. Claro, digo, como para no quedar marcado por eso, completamente. ¿no? Ya imagino que sí. ya, pues yo quiero vivir esto, ¿no? Sí, yo recuerdo salir del estadio y decir, tener la sensación de decir,
esto, yo quiero hacer algo el resto de mi vida que tenga que ver con esto. No te digo que salí ya periodista porque tenía 13 años, ¿no? Pero sí que aquello me marcó y ya pues me acuerdo ya empezar a escuchar la radio, estar pegada a García, de ahí viene mi afición al ciclismo, ¿no? Porque en aquella época, pues claro, las vueltas ciclistas, los tours, los giros, tal, la radio te enseñaba el ciclismo por dentro. Era otra cosa, efectivamente, Y con de las unidades ahí, móviles famosas. sí, es que lo veías prácticamente, ¿no? Y de ahí viene mi gran afición que aquí estoy, ¿no? Bueno, te voy a dejar con los alumnos, que ahora vas a hacer distintos papeles, vas a hacer de entrevistada. Por cierto, ¿a Florentino le has entrevistado? Sí. ¿Y qué tal? Bien. Florentino, bueno, se deja entrevistar en situaciones... Le he entrevistado varias veces. Las últimas que recuerdo, pues en Lisboa. Y la final de Cardiff, de la Supercopa Europa. Sí, cuando hay algún evento así extraordinario, o por ejemplo en el Balón de Oro, cuando Cristiano Ronaldo consiguió el Balón de Oro el año pasado, que me tocó a mí cubrirlo, pues también nos atendió. Es que fíjate, me estaba acordando de la anécdota aquella de Málaga, ¿no? La alineación del día de Casillas, sí, ¿te acuerdas? Esa no se la he contado a los alumnos. Claro, el primer día, Sí, pues mira, sí. la cuentas ahora que además Sí. te están escuchando. El primer día que Mourinho iba Deja a a decir, se Iker carga a fuera, Casillas. sí, se carga a Casillas. Bueno, sí, se lo sí. cargó. Sí. Y puso a Adán. Sí. Y tú tienes bastante que ver ahí en el momento en el que Florentino... Sí, bueno, nosotros llegamos ya con ese rumor al campo, o sea, le había llegado a Carlos y nos dijo, oye, estar atentos a esto porque parece ser que se va a cargar a Casillas, ¿no? Entonces yo llego al antepalco, vamos siempre con mucha antelación, llego y está Florentino allí con varios directivos, incluso algún familiar, una hora antes de entrar nosotros en directo. Entonces entro directamente a saco y le pregunto, oye, Presi, ¿qué esto de que Iker no juega, sabemos algo, tal? No, yo no tengo ni idea, yo no sé nada, tal. Pero bueno, pues no sé, pues si yo, ya sabes que yo me entero de la alineación, pues cuando la da al resto, tal, bueno, muy bien, digo, bueno, pues nada, pues si tienes algo que decirme, estoy ahí fuera, ¿no? Entonces, nada, pues él se queda allí y tal, y al rato sale, y entonces me empieza tenemos una conversación off the record, que no voy a contar, porque no lo hago, sobre el tema, y bueno, en ese momento él recibe la alineación, el mensaje que manda, supongo, el director de comunicación, con la alineación, que lo recibe él y más gente del club, pero evidentemente es el presidente, y lo recibe en su móvil. Entonces yo en ese momento estoy con el foco encendido porque estamos a punto de entrar en directo, ¿vale? O sea, nosotros entramos en previa una hora antes del partido y justo era, pues si era el partido a las 8, pues eran las 7. En ese momento escucho a Carlos Martínez, yo siempre tengo una intervención en un principio de presentación, van a Ricardo abajo y van a mí. Entonces, en ese momento que se acerca Florentino, claro, máximo interés recibir la alineación. Y si yo recibo la alineación arriba antes que Ricardo, porque tengo la suerte de que estoy al lado del presidente, pues evidentemente empieza a pedir paso. Y creo recordar incluso que Carlos no pasó ni por el césped, se vino directamente a mí, hay noticia en el palco tal de la Rosaleda, porque tal. Entonces digo, en ese momento Florentino está a mi lado, con las gafas puestas aquí en la cabeza, que es la imagen que está colgada en todas partes, y me dice, mira, y me está enseñando la alineación en su móvil, que no en el mío, sino en el suyo. Entonces la imagen es la mía acercándome a él, estamos los dos ahí, yo estoy leyendo la alineación en su móvil y él me está enseñando la alineación. Y ahí es justo cuando Carlos me da paso y pincha en esa imagen. Él no sabe que estoy en directo, pero no lo sabe, no sé por qué, porque está el foco encendido, yo estoy con el micrófono en la mano y en ese momento yo digo, pues sí, efectivamente no es habitual que nos enteremos de la alineación vía el presidente, pero en este momento acaba de recibirla y no juega Iker Casillas, juega da. Entonces él en ese momento se retira del plano porque se da cuenta que estamos en directo. Curiosamente, de toda esta historia, hasta ahí todo es normal que el presidente reciba la alineación antes que yo, él es normal que me la enseñe porque yo le había ido a preguntar antes si sabía si jugaba Iker o no, todo es normal. Lo que me parece ya extraño es que la versión que empiezan a dar las webs, que automáticamente ese clip de vídeo se cuelga en todas partes, este es el momento en el que Florentino Pérez se entera a través de Mónica Marchante de la alineación. No, es al revés. Es al revés. El móvil no es mío, el móvil es de él y es él quien me enseña a mí la alineación, como es lógico que ocurra. Otra cosa es, y aquí esto ya es un expediente X, a quién le interesa contar la otra versión y por qué esa otra versión aparece en muchas webs automáticamente, ¿no? No, es el presidente del Real Madrid el que me enseña a mí la alineación y yo se lo cuento a mi cámara, ¿no? Tienes que escribir un libro, yo estoy pensando. O dos, porque no sé si me va a caber el ¿Lo uno. vas a hacer alguna vez? Sí, que tienes un montón de anécdotas. Sí, lo quiero hacer, es una idea que tengo, sí. Sí, Oye, porque pues es que igual te ofrezco tengo algo y- muchas. Sí.
te ayudo, porque ese Pues libro va a tener encantada. mucho interés, mucho interés. Bueno, Mónica, que muchísimas gracias. Como tú bien sabes, lamentablemente nos queda poco tiempo, entonces tenemos que terminar y nos quedaríamos preguntándote mucho más. A mí me pasa también esto. ¿Verdad? También ¿Te ha el pasado tiempo alguna vez, manda, no? Sí, sí. Pues tengo una anécdota, pero no tenemos tiempo para contarla. Lo voy a dejar ahí como gancho para más adelante. Un placer, Mónica, gracias. Y para mí también, Alberto, gracias a ti. Muchísimas gracias. Hemos estado hoy con de tú a tú, con Mónica Marchante. Un lujo. Hasta el miércoles, gracias.